quiero agradecer a Yusuf sus palabras y la invitación de él, de la fraude del movimiento, a compartir aquí con ustedes. Y compartir además en las circunstancias que estamos atravesando y que todos conocemos. Hemos podido disponer de algunos textos del economista americano porque otros periódicos de Hispanoamérica reproducían los textos. Y sabemos, en primer lugar, por la propia Martí, que la mayor parte de los textos evidentemente los escribía, lo mismo que sucedía con la América, el otro del cual fue director. Y en segundo lugar, porque los estudios de estilo que hemos hecho de esos textos, pues no nos ofrecen dudas. Por suerte, Martí tiene un estilo tan propio, tan original, tan de él, que no resulta difícil cuando uno es avesado en la lectura de Martí darse cuenta cuando un texto es de él y cuando no es de él. Se habla a veces de que repetía los textos, muchas veces de México para los de Buenos Aires para México. En realidad no era exactamente así. A primera vista parecían los mismos textos. Sin embargo, es raro que alguno sea exactamente igual. Martí le hacía ajustes, a veces de redacción. Un buen escritor siempre se está ajustando y encuentra cosas que no le agradan después inclusive de las ha escrito. Hacía ajustes también de acuerdo a sus lectores, eliminaba cosas para uno que ponía en el otro, incorporaba cosas, es decir, no son nunca exactamente iguales. Por eso en la edición crítica nosotros estamos poniendo las dos versiones, porque andamos por el año 1888, entonces ponemos los dos textos, el de la Buenos Aires y el de México. También publicó textos sobre Estados Unidos, estas escenas, en un diario de Honduras. Algunos fueron reproducidos también en otros lugares, por ejemplo en Chile, en varias ciudades se reproducían los de La Nación. Por cierto, el primero que los reprodujo fue Rubén Darío, que era jefe de redacción de un periódico, ahora no recuerdo en cuál ciudad argentina, pero en cuál ciudad chilena, y que de ahí comenzó la admiración de Darío por Martí. Sin duda las escenas dentro de la obra de Martí son, bueno, lo que se le llama en los estudios literarios un corpus, porque lo dicen en latín, pero bueno, un cuerpo, es decir, un conjunto de textos que, además de formar parte de la obra de Martí y compartir el estilo de Martí, tienen sus características particulares, puesto que el tema es uno fundamental y esencial, los Estados Unidos. Y el propio Martí nos dejó algunas claves para entender cómo y por qué preparó esos textos. Y esto es una primera cosa que quería que tuviéramos en cuenta, que es un cuerpo textual de Martí que se consideró en su tiempo periodismo. Hoy la llamamos habitualmente crónicas, por la manera de ser escrita, por el enfoque que Martí les da, aunque en realidad algunos podrían ser considerados por el periodismo moderno, como hoy se clasifican los géneros periodísticos, como artículos, y otros hasta como reportajes. Pero bueno, en general los martianos hemos convenido en llamarle las crónicas de Martí. Son los textos estos en que Martí va narrando los más disímiles, variados y complicados y sencillos aspectos de la vida de los Estados Unidos. Martí quiere entregarle a sus lectores la vida de los Estados Unidos, cómo es aquella sociedad, cómo son aquellas personas. Y como dice él en un texto que sí vamos a leer el pedacito, él quiere hablarles de todo y de todos. Dice Martí, desde sus apóstoles hasta sus bandidos. Quiere que se comprenda la complejidad de aquella sociedad enorme que ya públicamente en la América, desde 1884, Martí está diciendo que son un peligro para nuestro país, para nuestro continente, para nuestra América, un peligro que él llama colosal. Sí, que aunque él dice en la carta Último Mercado que en silencio ha tenido que ser, realmente no fue tan en silencio. Había una voluntad expresa desde el 84 que se le salía a veces, aunque hacía con mucho tacto, pero se le escapaba a veces, el peligro que representaban los Estados Unidos para nuestra América. Y que quedará de nuevo muy claro en 1889 cuando la primera conferencia panamericana, la que convocaron los Estados Unidos para Washington, con el fin de armar, dice, voy a decirlo en el lenguaje de Martí, una liga con los pueblos de nuestra América contra el resto del mundo. Claro, el resto del mundo eran las otras grandes potencias de la época. Estados Unidos quería ya desplazar los intereses de las otras potencias, la Gran Bretaña,
Francia, que tenía sus intereses, estaba construyendo el canal de Panamá, y Alemania, que estaba creciendo y trataba también de entrar en los mercados y de alguna manera hacerse sentir en América Latina. Eran las grandes potencias que estaban en disputas. Y en el medio metida España, que controlaba a Cuba y Puerto Rico. Es decir, desde la frontera con México hacia abajo, las potencias europeas influían, se metían, trataban de alguna manera de ejercer presión y de tener aquellos mercados seguros y de ejercer presiones políticas. Lo habían hecho a lo largo del siglo y de hecho hay un enfrentamiento diplomático y a veces hasta con amenazas y todo entre ellas por ese control. No podemos olvidar también que por esa época, años 80, ya los Estados Unidos están avanzando a pasos rapidísimos en la formación del capital monopolístico, que es el que sobre todo va a impulsar un nuevo tipo de expansionismo, sobre la base del espíritu expansionista con que surgieron los Estados Unidos. Recuerden que las 13 colonias, después de que le arrebatan el territorio a México, llegan hasta el Pacífico. Lo que era la banda del Atlántico, pensemos en el mapa, bueno, ustedes están al revés de mí. Yo pienso para acá, ustedes piensan al revés. La franja del Atlántico eran las colonias originales, exceptuando la Florida, que por cierto desde una época fue gobernada desde La Habana. Mientras que ya en 1889 Estados Unidos hace rato, desde los años 40, ha llegado a California, al oeste, a la costa del Pacífico. Y por esa época se estaba inclusive manejando en algunos sectores de Estados Unidos incorporar nuevos estados de México, Sonora, estados que eran limítrofes o son limítrofes con Estados Unidos al territorio norteamericano. Siempre tuvo en el siglo XIX ese intento expansionista a costa de México. Vivimos a mediados del siglo XIX el intento de expansión de los esclavistas sureños hacia Centroamérica. William Walker desembarcó en Nicaragua y pretendía convertir toda Centroamérica en un gran estado esclavista. Los anexionistas de Estados Unidos estaban apoyando a los anexionistas cubanos para incorporar a Cuba a Estados Unidos. Santo Domingo, la República Dominicana, la intentaron comprar varias veces. Y cuando no lograron con el país completo, querían comprar ya a finales del siglo XIX la península de Samaná, ese pedacito que sale así al norte de Santo Domingo, así, esa península la querían comprar. Y con Haití se metieron en la guerra civil que había en ese momento para apoderarse de la península de San Nicolás. Fíjense que el mapa haitiano no sé, hay una península aquí hacia así y otra acá. Esos dos puntos son las penínsulas, la del norte y la de San Nicolás. Hubo un intento fuerte por parte de Estados Unidos de comprar la península de San Nicolás. Y si miramos los inicios del siglo XX, resulta ser que Martí tenía toda la razón. Si paráramos la historia en 1920 y miráramos el panorama centroamericano y caribeño, resulta ser que Estados Unidos estaba ocupando, tenía Cuba con la enmienda Platt, se había apoderado de Puerto Rico, ocupaba militarmente Haití, ocupaba militarmente Santo Domingo, tenía tropas en Nicaragua, había bombardeado Veracruz, aprovechando la guerra, la revolución en México y la guerra que había interna en México. Había amenazado tremendamente a Venezuela, tenía el control del canal de Panamá. El Caribe era el mare nostrum, como dicen los romanos del Mediterráneo, es decir, el Caribe estaba bajo el control de los Estados Unidos, e inclusive a finales del siglo XIX los británicos firmaron un acuerdo con los Estados Unidos que prácticamente le dejaron las manos libres en la región. Claro, los ingleses no eran buenas personas tampoco, ¿no? Los imperialistas ingleses, el problema es que tenían África. Si usted mira un mapa de África de la época, se da cuenta y le da colores. El color que más predominaría es el que daría los dominios británicos. Las 3/4 partes de África estaban bajo el dominio británico. Y después se quedaron con las colonias alemanas tras la Primera Guerra Mundial. Y tenían la India, que ella solo es un continente, y que explica por qué la clase obrera en la que Carlos Marx había puesto su confianza de que por ahí iba a empezar la revolución obrera, no empezó. Porque las riquezas de la India fueron repartidas mínimamente dentro del movimiento obrero británico y lo descabezaron sus afanes mayoritarios de la lucha de clases. Y muchos hijos de obreros desearon convertirse en funcionarios de la corona británica. Bueno, Martí tuvo razón en pensar
que efectivamente había que impedir aquel momento. La historia hubiera sido seguramente otra si Cuba hubiera logrado su independencia y si Martí hubiera podido conducir esa independencia hacia sus finales y constituir la república que quería. El otro punto importante que quería señalarles antes de ver algo de las escenas era que a veces se sigue repitiendo erróneamente, muchos hemos escrito sobre eso, Toledo lo van a tener aquí escrito sobre eso, yo también, creo que Paquita también, Francisca López, de que Martí llegó y se quedó impresionado con la democracia norteamericana. Eso es falso, eso es una mala lectura de los primeros textos que Martí escribió sobre los Estados Unidos. Y como prueba de ello, siempre tenemos que deducir los estudiosos de Martí unos apuntes que están en sus cuadernos de apuntes de cuando estudiaba en la Universidad en España, en los que compara Cuba con los Estados Unidos y en las que declara abiertamente para él, son apuntes para él, pero es interesante porque es un jovencito, muchachito, que está escribiendo notas para él y dice, no sabemos con qué objetivo en ese momento, pero dice que somos distintos y que ese país responde en sus leyes y en su organización social a sus características y que nosotros no tenemos que copiar. Y dice, copiemos, no, creemos no de creer, sino de crear, es el imperativo del verbo crear, creemos. Y dice que ellos tienen un corazón de buques y de algodón, y de nosotros distintos, es decir, nuestra psicología, nuestras costumbres, nuestra cultura es diferente, por tanto no tenemos que copiar de los Estados Unidos. Y dice inclusive una palabra que Martí casi nunca, yo por lo menos no la he vuelto a encontrar, dice, maldita sea la prosperidad a tanta costa. Si son prósperos, dice, pero maldita sea la prosperidad a tanta costa. Ese muchacho ya no podía de ninguna manera, a no ser que se traicionara a sí mismo en primer lugar, tener una visión dulce, encantadora y de un solo lado, vamos a decir así, de los Estados Unidos. Y Martí fue siempre un espíritu crítico, lo fue hasta para la Revolución Cubana. Si no, repasemos su discurso de State Hall, recién llegado a Nueva York. Llegó el 3 de enero y el 24 estaba hablando a la emigración, qué clase de tareas se echó arriba. Hablarle a aquella gente que no lo conocían. Un muchacho, un jovenzuelo, universitario, abogadito, sí, estuvo metido ahí, se corrió, ¿no? Se sabía algo, que había estado metido en La Habana conspirando. Calixto García lo acogió y se convirtió en un hombre de confianza inmediatamente de Calixto García. Pero no era un guerrero de la independencia, no había peleado en la guerra de los 10 años, no tenía un nombre, no tenía un pedigrí atrás de acción que lo diera a conocer. Y estuvo hablando más de 2 horas. El discurso es enorme, la lectura de este Hall es enorme. Y ahí hay un análisis crítico de la revolución del 68. Y ahí Martí está planteando dos puntos claves de su pensamiento político de la revolución que había que hacer en Cuba. Una, que el pueblo, la masa dolorida, es el verdadero jefe de las revoluciones. Y eso está situando un punto de vista tremendo. No es que Martí esté contra las clases pudientes, no es que Martí desconozca que fueron los hacendados de la región oriental de Cuba los que iniciaron la guerra, etcétera, etcétera. No. Inclusive Martí los destaca. Y ahí están Céspedes y Agramonte, los textos de Martí sobre ellos dos. Sino que Martí está diciendo que la revolución hay que hacerla desde el pueblo, con el pueblo, para esa masa dolorida. Y el pueblo son los campesinos, el pueblo son los negros, el pueblo son los esclavos todavía. Hay esclavitud en Cuba cuando Martí hace esta lectura. Y dice otra cosa también importantísima, que esta tiene que ser la revolución no de la cólera, sino de la reflexión. No podemos estallar de cólera, no podemos hacer cosas que después ejercitará y orientará en los preparativos para la guerra del 95. No nos lancemos al combate alocadamente o ante una provocación española de los colonialistas. No, hay que prepararse muy bien y además pensar a dónde queremos llegar. Porque como lo dijo más de una vez después en los años 90 en Patria, la revolución se hace desde que se empieza la república, se está constituyendo desde que estamos organizándonos en el partido. Acuérdense que en las bases habla de un espíritu republicano. Hablan eso, desde eso, desde el partido. El partido es la yema, el origen de la república nueva.
por sus métodos, por sus propósitos, por los grupos sociales y humanos con los que trabaja. Ya la República de alguna manera se estaba abriendo pasos desde la fundación del partido. Y la guerra tenía que ser con espíritu republicano, y por eso viene a Cuba. Él sabe que comenzada la guerra, además lo dijo más de una vez, la función del partido, si es que se quedaba, tendría que ser otra. Y la guerra se iba a decidir los asuntos fundamentales por la gente que estaba peleando en Cuba. Y por eso es que viene a Cuba. Él sabe que tiene que ver de qué manera sus ideas quedan. Y eso se lo está diciendo Mercado. Yo podría desaparecer, pero mis ideas quedan aquí. Yo sé que están tomando copia. Por eso habla desde con un campesino de la Sierra Maestra hasta con todos los jefes militares que están a su alcance. Y por eso estaba esperando a Mazó para hablar con Mazó, que era el hombre del 68. Todo esto es importante para que entendamos quién es el hombre de la escena norteamericana. Y aquí, en estos textos, vamos a encontrar el momento de madurez en todos los sentidos de Martí. No es que Martí tenga una madurez que echa por detrás, que supera absolutamente lo anterior, no. Es que es un proceso de desarrollo en el cual las bases siguen siendo esencialmente las mismas. Y lo que Martí lo podrá expresar con mayor riqueza. Y con este conocimiento profundo de la sociedad norteamericana es lo que le permite entenderla en sus vicios y hasta en sus virtudes. Y Martí no tiene miedo cuando encuentra una virtud en decirla, en señalarla, e inclusive hasta ponerla como un ejemplo a seguir, a aprender de las haciendas. Escribe uno de sus textos. Sí, tenemos que aprender a hacer una agricultura para la exportación que nos abra un lugar en los mercados mundiales. Y por eso publica a veces pequeñas noticas en las que habla de la producción de trigo en la India, de por qué hay que cultivar plátanos en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sin Martí ya desde los 22, 23, 24 años va teniendo una mirada universal. Camionero ese, ¿por qué no acaba de aparecer el que busca? Bueno, este es el hombre, este es el joven que llega a los Estados Unidos. No viene creyendo por anticipado que ha llegado al mejor lugar del mundo. Y desde que llega tampoco se lo cree. Pero se toma los primeros artículos que él publica, que hemos traducido al español como impresiones sobre los Estados Unidos. En realidad en inglés es Impressions of America. Claro, en Estados Unidos usted dice América y es los Estados Unidos. Y esos textos se publicaron en inglés, en un periódico norteamericano, un excelente periódico desde el punto de vista periodístico. Era un periódico para la clase ilustrada, era un periódico para los intelectuales, era un periódico para los políticos preparados. Muy bien hecho, con unas ilustraciones maravillosas. Nosotros tenemos ejemplares de esos digitalizados en el centro. Y Martí escribe allí, y fíjense el seudónimo que utiliza, Very Fresh Spaniard, algo así que podría traducirse como por un español muy fresco. Muy fresco porque es un recién llegado, quizás también fresco un poquito pensando en el español, en el fresco, ¿no? El fresco es el que se toma las libertades un poco más allá de lo que se les permite. Es un poquito descaradito, vamos a decir así, que fresco popular. Es una manera suave de decir que es un poquito descarado, ya descarado en la lengua española es más fuerte. Bueno, y claro, Martí está escribiendo para público de Estados Unidos, para la intelectualidad norteamericana, que es la que leía ese periodo. Eso no lo leían los obreros, eso no lo leían los inmigrantes. Bueno, ahora había un caso, es un periódico dirigido a la intelectualidad neoyorquina sobre todo, era un periódico de Nueva York, de Agua, la hora. Y ahí Martí escribe 3 crónicas, en las que dice, sí, tranquilamente, que nunca había visto un país con mayores libertades, claro. Si en Cuba dominaba la corona española y España era una monarquía, y en México había visto lo que eran los pronunciamientos militares, como Porfirio Díaz derrocó al gobierno seguidor de Juárez. Porfirio Díaz, que era nada más y nada menos que el héroe de Puebla, el gran militar que había vencido a los franceses, un luchador por la república, y es el que da el golpe de estado militar. Lo dice porque sabe que tiene que ver cómo le entra a estas personas, pero ahí dice que todo es cálculo en ese país. No deja de señalar el espíritu mercantil que impera en esa sociedad y que mueve a las personas más que otros valores. Ese será, por cierto, uno de los puntos que a lo largo de las escenas Martí criticará sistemáticamente de los Estados Unidos. El espíritu mercantil que ha tomado cuerpo en todos los ciudadanos.
con la mayoría de los ciudadanos, y que da la tónica de la psicología social de ese pueblo. Y también pone algunos ejemplos de forma muy sutil y literariamente, periodísticamente, comunicacionalmente, como se dice hoy, muy hábil de presentar la diferencia cultural. No caiga la lluvia. La diferencia cultural. Se trata de que Martí pone el ejemplo de que iba en un tren, ese tren medio que se descarriló, una señora anciana se cayó y él la fue a ayudar y la mujer le dijo, no me toque por las manos. Si no me toque. Todavía hoy no es frecuente, no es tan frecuente en los Estados Unidos que la gente se dé abrazotes, así como hacemos nosotros, y ahora estamos locos por podernos dar, ¿verdad? Y esos saludos estrepitosos que nos hacemos nosotros quiero decir los latinoamericanos, y que se dan también los latinos de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una psicología diferente, compartimos el cuerpo, mientras que la psicología puritana, la psicología de muchas de las iglesias protestantes de los Estados Unidos es que el cuerpo es inviolable, no se comparte, hay que proteger el cuerpo. Nosotros tenemos otra psicología, el cuerpo se comparte, se entrega, se da, y no solo simplemente por razones de amoríos ni nada de eso, como prueba de amistad. Y por unos cuantos ejemplos más, no quiero extenderme en eso. Hoy quiero llamarle la atención de que este muchacho, este joven ha llegado a los Estados Unidos con un criterio muy amplio, muy profundo y muy claro sobre la Revolución Cubana y por qué los errores esenciales de la guerra del 68, y con un criterio sobre los Estados Unidos, que lo que va a suceder es que se le va a armar ese criterio, que va a entender los pros y los contras, y que va a comprender, y lo dijo varias veces cuando estaba preparando la guerra de Cuba, que ahí adentro estaban sus aliados. Por eso quería hacer un periódico en inglés que nunca pudo hacer. Los Estados Unidos atendría a sus aliados. ¿Y quiénes eran sus aliados? Los sectores a los cuales él defiende, porque Martí toma partido de la sociedad norteamericana. Martí no es un ajeno. Martí no solo lo disfrutaba del Parque Central de Nueva York, y escribió un cuento delicioso sobre una pareja de aves que arma su nido. Es un cuento delicioso, una narración exquisita. Sino que además Martí vive y sufre los problemas de Estados Unidos. Martí vivió un periodo terrible para el movimiento obrero de Estados Unidos. Los años 80, 83, 84, la lucha de clases se elevó violentamente en los Estados Unidos. La violencia que ejerció no solo los capitalistas, sino el Estado norteamericano sobre la clase obrera fue tremenda. Clase obrera que en su mayoría en buena parte eran inmigrantes. Y por eso escribió sobre los anarquistas de Chicago, los que dieron lugar después al 1 de mayo, a la conmemoración del 1 de mayo. Y vivió el periodo de la reconstrucción en el sur, los estados del sur que perdieron la guerra, y cuando se retiraron las tropas federales vino una tremenda persecución violenta, terrible contra los negros. Escribió mucho defendiendo al negro en los Estados Unidos. Y contó, narró algo espeluznante, duro, tremendo, de cómo un negro fue quemado vivo en los Estados Unidos. Y no fue uno, fueron un montón. Pasa que él habló de uno. Y esa es la época que se crea el famoso Ku Klux Klan. Y es la época en que los gobiernos que vuelven a tener sus estados con sus propios gobiernos, y no son funcionarios y militares nombrados por el gobierno federal, empiezan a reprimir y a impedir que los negros libertos tengan ejercicio de los derechos civiles. Y eso, como ustedes saben, duró hasta el otro día. Bueno, sigue durando, pero duró hasta el otro día. A los años 50, cuando aquella negra de un pueblo de raza sociedad del sur se dijo que ella se sentaba en la guagua donde se sentaban los blancos, y empezó, hay una película formidable sobre el tema, y empezó esa lucha que obligó al presidente Johnson inclusive a firmar una disposición de que había que respetar los derechos civiles de los negros. Claro, todos sabemos que todo el que puede y es racista hace todo lo posible por violarlo, pero bueno, eso le ha dado un arma legal al negro en Estados Unidos para poder defender mejor sus derechos, como vemos que sucede constantemente. Bueno, ese es el hombre que escribe a lo largo de los años 80 y principios de los 90 sus escenas norteamericanas. Y fíjense qué cosa más interesante, Martí está conociendo más íntimamente un país sobre el cual llega con determinados criterios. Por tanto, las crónicas son interesantísimas porque nos revelan un proceso cognoscitivo. Ahora vamos a verlo desde el lado del pensamiento y del ejercicio crítico.
Nosotros nos damos cuenta, cuando las empezamos a revisar una por una y las seguimos, cómo el juicio martiano se va afinando, se va haciendo cada vez más certero, va tomando en cuenta cosas que, pues claro, él no podía conocer de no haber estado allí, e inclusive valora más apropiadamente aquellos elementos que pueden ser positivos de la sociedad norteamericana, lo cual revela no solo su capacidad de estudio, sino su valor moral. Martí no es un enemigo del pueblo norteamericano, Martí no es un enemigo de amplios sectores de la sociedad norteamericana, Martí está metido dentro. Por eso yo he escrito a veces que Martí casi que se sentía como un neoyorquino en el medio de la ciudad de Nueva York, como un neoyorquino de a pie, como un neoyorquino obrero, como un inmigrante que tenía que trabajar para ganarse la vida. Y que por tanto esa era la gente con la que Martí vivía y se relacionaba. Martí vivía en Brooklyn. Brooklyn era un barrio de trabajadores entonces. Viví muchos años en Brooklyn. Martí se relacionaba ¿con quién? Con los cubanos y puertorriqueños. De la mayoría de ellos, aunque había algunos intelectuales que lograron ciertos puestecitos, vamos a decir así, la mayoría vivían del trabajo, de un salario. Como Martí vivía de un salario, vamos a estar claros, no tenía propiedades. Y escribía estos textos, yo no diría simplemente que para ganar dinero, pero en primer lugar para ganar dinero y enviárselo a su familia. El mismo se lo dice Mercado: lo que gano, lo que me paga la nación va para mi mamá. Se enviaba a la madre a Cuba, ayudaba a su familia. Y en segundo lugar porque era su vía, y eso era lo más importante para Martí, de alertar a sus lectores acerca de los peligros de aquella sociedad. Lo dice claro en una carta a Mercado, en la que le dice que él busca con estos escritos dos cosas esenciales. Se las quiero leer para que sean sus propias palabras. Él quiere en un momento dado escribir para México. Dice: ya tengo la mano muy hecha a escribir sobre cosas de este país para diarios de afuera, que en la América del Sur me han hecho casi popular. En 5 años de esta labor, mis estudios y análisis, fíjense lo que dice Martí, no dice mi periodismo. El periodismo es una vía para Martí de expresar estudios y análisis sobre las cosas de esta tierra y su carácter, elementos y tendencias, que con tan buena fortuna he andado en esto que no solo he puesto en su lugar ciertas aficiones excesivas que en nuestros países se sienten por sin entrar jamás en denuncias ni censuras concretas. Esa es la estrategia de Martí. No, yo no quiero levantar un odio, no quiero que parezca que yo estoy nada más que viendo el lado malo, sino que, y esto me halaga más, mis simples correspondencias me han atraído el cariño y la comunicación espontánea de los hombres de mente más alta y mejor corazón en la América que habla castellano. Me estoy ganando a mis lectores, estoy tratando de que comprendan de que yo tengo que hacer estas cartas para que aquí mis lectores comprendan que este no es el modelo que hay que seguir, que nosotros no tenemos que organizar nuestros países como los Estados Unidos, lo que había ya predicho desde muy jovencito en España, lo que había escrito en su cuaderno de apuntes. Las leyes de ellos son para ellos, no pueden ser para nosotros. Con esas leyes nosotros no caminamos o caminamos mal. Y lo dice nada más y nada menos. Todavía Mercado era un hombre de confianza, era un amigo. Se puede abrir más el mercado. Es lo que le dice al director del periódico La Nación, Bartolomé Mitre y Bedia, le decían Bartolito. Era hijo del general Mitre, fue presidente de Argentina. Y por cierto, un hombre importantísimo de la oligarquía ganadera argentina. Y le abrió un espacio a Martín. Claro, eso se explica porque la política argentina de aquella época estaba muy fluida, tenían fuertes relaciones con la Gran Bretaña. Por eso se opusieron a los Estados Unidos en la conferencia panamericana. Y por eso Martí convirtió a Argentina en su aliado.
comprendió que podía moverse con los delegados argentinos, y por eso le pareció muy bien que Gonzalo de Quesada fuera el secretario de la delegación argentina en la conferencia panamericana, lo cual nos explica por qué Martí se enteraba de muchas cosas de las que en esas conferencias internacionales no se hablan en público, sino se habla por detrás. Usual representa un país de otro y dice, vamos a ver ahí en el barrio, vamos a la esquina a conversar tranquilo. Y ahí armamos, ahí se arman las conferencias. Todo lo demás son discursos. Y ahí es donde se dice, ¿por qué tú vas a votar? No, porque donde hace falta que tú votes, no, vamos a poner un acuerdo, porque si no, pues no, te vas a consultar a mi gobierno. Todo eso es así, la diplomacia es eso en buena medida. Él le dice a Mitre, cierto que no me parece que sea buena raíz de pueblo este amor exclusivo, vehemente y desasosegado de la fortuna material. Está diciendo cuál es el gran problema que ve, que malogra aquí, opules solo de un lado las gentes, les da, los pule, los hace abrillantarse solamente pensando en eso, y les da a la par, fíjense qué interesante, aire de colosos y de niños. Se creen unos colosos y en el fondo son unos desconocedores de tantas cosas que son como niños. Cierto que en un cúmulo de pensadores avariciosos hierven ansias que no son para agradar ni tranquilizar a las tierras más jóvenes y más generosamente inquietas de nuestra América. ¿Se está diciendo? Pero ni la naturaleza humana es de ley tan ruin que la oscurezcan y encobren malas ligas meramente occidentales, ni lo que piense un cenáculo de ultraguilistas, esos imperialistas, es el pesar de todo un pueblo heterogéneo. Fíjense cómo empieza: heterogéneo, trabajador, conservador. Un pueblo abierto a cosas nuevas, es conservador. Entretenido en sí, se ve, piensa en sí nada más. Entiendan por qué Trump saca votos. Y por sus mismas fuerzas varias, fíjense a la vez, fíjense la riqueza, el análisis dialéctico de Martí, equilibrado. Sí, hay que buscar siempre un equilibrio porque hay fuerzas que tienen ciertas posibilidades de representar. Ni cabe de unas cuantas plumadas pretenciosas dar juicio cabal de una nación en que se han dado cita al reclamo de la libertad, como todos los hombres, todos los problemas. Martí le escribe con mucho cuidado a este hombre es un representante de la oligarquía ganadera argentina. Este no es un líder obrero, este no es un revolucionario. Y Martí lo está tocando para ganar el espacio para que esa misma oligarquía argentina lo lea, que eso no que leían los periódicos, no los gauchos, los obreros inmigrantes que llegaban a la Argentina, y apoyen la línea que Martí quiere que se alcance en nuestros países. Y entonces él que dice que quiere dar, ¿cómo escribe? No escribo con sosiego ni con mi verdadero modo de escribir, sino cuando siento que escribo para gentes que han de amarme, y cuando puedo, en pequeñas obras sucesivas, ir contorneando insensiblemente en lo exterior la obra previa hecha ya en mí. Martí sabe que está creando opinión, quiere crear opinión. Eso es lo que quiere todo periodista, todo periodista, todo líder político, desde luego. Y convencer a los demás de sus puntos de vista. Y fíjense el cuidado con el que le está diciendo que él trabaja para esto. Y por eso dice que ese es para él. Me dice usted que me deja en libertad para censurar lo que al escribir sobre las cosas de esta tierra haya la pluma digno de censura. Y esta es para mí la faena más penosa. Para mí la crítica no ha sido nunca más que el mero ejercicio del criterio. Ahí habla. Pero entonces, ¿qué dice? Que va a escribir como mi método para las cartas de New York ha sido poner los ojos limpios de prejuicios en todos los campos y el oído a los diversos vientos, y luego de bien henchido el juicio mío de pareceres distintos e impresiones dejarlos hervir y dar de sí la esencia, cuidando no adelantar juicio enemigo, sino sin que haya sido antes pronunciado por boca de la tierra. Por eso ustedes van a encontrar en la crónica que a veces Martí dice, y dice el Times tal cosa,
Y es algo que Martí piensa también, pero se vale de las palabras de un periódico norteamericano. No soy yo, lo están diciendo ellos mismos, hay gente que lo reconoce, este problema. Porque no parezca mi boca mi temeraria, y de no adelantar su posición, no me voy a adelantar a dar mis cosas por delante, que los diarios, debates del Congreso y conversaciones corrientes no hayan de antemano adelantado. De mí no pongo más que mi amor a la expansión y mi horror al encarcelamiento del espíritu humano. Sobre este eje todo aquello gira. ¿No le place esta manera de surcir mis cartas? Ahí le está dando su método, cómo él escribe esas crónicas y cómo las va a escribir. Y está explicando el porqué. En el 1984, ¿qué le dice Mercado de pasada en una carta larga? Dice, alértase de estar allí en México, porque él le está diciendo, quiero ver cómo escribo en México. ¿Por qué? Porque quiere alertar a los mexicanos que están en la primera línea. En esos momentos, bueno, siempre lo estarán, porque están como nosotros, ellos más pegados todavía a los Estados Unidos. Alértase de estar ahí a todo esto, a los Estados Unidos, sin que por eso se parezca alarmista. Ese sería el mejor modo de ir haciendo opinión y previsión sin alarmar más. Por eso quiere escribir para México, cosa que finalmente logró. Y en la carta del 86, cuando ya empieza a escribir, dice él, quiero entregar mis estudios y análisis sobre las cosas de esta tierra y su carácter, elementos y tendencias. Bueno, ya se los leí. No solo he puesto en el lugar ciertas aficiones excesivas que en nuestros países se sienten por esto, sin entrar jamás en denuncias ni censuras concretas. Y le dice, México necesita irremisiblemente un origen de información constante y sereno sobre los elementos, acontecimientos y tendencias de los Estados Unidos. Pero fíjense que Martín está pensando solo en Cuba. Claro que su línea central de acción como político se va a sentar en Cuba, porque Cuba es la que está, digamos, quizás en peor situación, es una colonia donde Martí sabe que en cualquier momento los políticos españoles, el día que se la vean muy difícil, como hicieron en el 98, entreguen la colonia a los Estados Unidos. Van a tratar de no entregarla porque lo que perdió Cuba, lo que perdió España, al perder a Cuba, recuerden que hay una frase que todo español dice cuando tiene un problema, dice, bueno, más se perdió en Cuba, se ha convertido en una frase popular. Cuando un español quiere decir que algo no le ha ido bien en negocio o la mujer lo dejó por otro, no sé qué, te dice tranquilamente, bueno, más se perdió en Cuba. No te hablan de Puerto Rico, no te dicen las Filipinas, para ellos Cuba. Cuba era lo más importante que tenía España, lo cual era cierto, porque el presupuesto español se armaba en buena medida con el dinero que le daba Cuba. Y claro, cuando ya la perdieron, le dijeron a los yanquis, bueno, quédate la tuya, ya tú arréglatela como puedas. Y pues de paso se quitaron de arriba una deuda enorme que tenían como consecuencia de los gastos de la guerra de Cuba. Bueno, Martí está trabajando para América Latina, Martí está trabajando para México. Y también yo diría que está trabajando para el mundo. Porque si el imperialismo norteamericano no se hubiera logrado extender por las tierras de nuestra América del modo que lo hizo, la historia hubiera avanzado por otros caminos. No quiere esto decir que necesariamente hubiera avanzado hacia una revolución socialista ni nada de eso, pero posiblemente nuestros países hubieran podido tener mayor margen de acción. Los políticos latinoamericanos quizás no hubieran sido todos mayoritariamente vendidos a los intereses de Estados Unidos. El sentido de identidad hubiera sido quizás más fuerte en amplios sectores populares. Ese es el papel, yo diría, de las escenas norteamericanas. Ahora, ¿cómo Martí arma las escenas? Mi reloj se paró. ¿Qué hora tienen ustedes? Bueno, vamos a ver dos elementos fundamentales de las escenas y ver dos o tres ejemplos. Quiero verlo con ustedes. Las escenas son, en primer lugar, una gran obra literaria. Eso no se puede perder de vista jamás. Martí es un excelente escritor. Es uno de los grandes escritores de la lengua española. Es uno de los hombres que mejor domina la lengua española. Y es un escritor absoluto, nato. No puede dejar de escribir nada que no le quede bien. Martí nunca escribió mal. Por eso cada rato me mandan unas
unos versitos ahí con unas malas palabras, hablando más de los reyes de España y de la corona española. Miren, no es por las malas palabras que Martín no podía escribir ripios. Y esos son unos ripios. Ustedes leen los poemitas que Martín le regalaba a las hijas de los emigrados de Nueva York y dice, concho, esto es un poema. Son poemas de ocasión que a lo mejor escribía ahí el pobre que no tenía dinero antes de llegar y llevar un regalito. Déjame escribir un poemita con bola. Déjame escribir un poemita a la hija Enrique Trujillo. Déjame escribir un poemita y ahí se parecía con el poemita. Sí, no estaba pensando en el poema para publicar, no era el poema para dar a conocer. Y cuando uno le dice, concho, aquí hay un poeta. Aquí era un gran escritor. Y yo diría que aquí, con esta escena, se da la gran maduración literaria de Martín. Porque la prueba con que la tenemos, que esas crónicas hoy nos impresionan, esos textos hoy nos llaman la atención, esos textos hoy nos conmueven. Y ya no estamos viviendo aquella época, aunque muchas cosas se parezcan. Pero ya los asuntos concretos que Martí habla, que eran los del momento, ya son historia pasada. Por tanto, estas crónicas hoy para nosotros tienen un valor, bueno, en primer lugar, por supuesto, por su idea, por su intencionalidad, pero desde el punto de vista de los acontecimientos, los sucesos y las personas, ¿qué nos importa hoy el presidente Grant? No, que nos importa el Trump. Me está jeringando la existencia. ¿Qué nos interesa hoy? El lío, bueno, se van a meter en una guerra con Irán. ¿En qué va a parar el lío con China? Romperán las relaciones con Cuba y nos meterán una invasión, porque eso es lo único que les queda. Tratar de meternos una nueva invasión a Cuba, un nuevo Playa Girón, o venir con sus tropas a Cuba. No sabemos. Todo puede ocurrirse a las mentes locas esas que están allí dirigiendo ese país. Pero no nos interesa quién es el presidente Grande. No nos interesa que sí, Grande está ahí molestando. La muerte de los anarquistas de Chicago, el asesinato de los tipos que pusieron la bomba, por la cual los condenan a muerte. Sí, los recordamos el 1 de mayo, pero no son los mártires de él, no es George Floyd, no es el negro que mataron con el cuello, con la rodilla en el cuello. No es ni siquiera el Martin Luther King, que lo mataron hace 30 años, 40, ya no me acuerdo cuántos son. En fin, lo que quiero decirles con esto es que eso es historia antigua. El terremoto de Charleston, no, eso ya nadie se acuerda de eso. El terremoto de Charleston no es parte de la vida cotidiana de la gente. Las elecciones en que gana Cleveland o en que gana Harrison, ¿no? Ahora estamos nosotros preocupados con las elecciones estas que vienen ahora. ¿Y qué va a pasar? O sea, ya eso es historia pasada. Hoy las leemos buscando una información en buena medida histórica y para conocer el pensamiento de Martí. Pero desde el punto de vista periodístico ya no tiene un valor. Ya es historia, pero tiene un enorme valor literario. Porque ¿cómo nos convencen? ¿Por qué nos conmueven? A mí no me importa poco. Yo soy historiador, claro que no me importa poco. Pero quiero decir, me es secundario si Grant era una buena o una mala persona. A mí, como persona, me interesa como historiador. Pero lo que me impresiona y me agrada un texto como este es cómo él logra presentar una personalidad en su tiempo histórico y cómo presenta al gran héroe, que fue el héroe militar del norte, el que logró acabar con el sur, el que comprendió cómo era el mejor método, a costa de muchos muertos, pero de acabar de aplastar el sur, y mantuvo ese país, salvó ese estado. Que después se convirtió en un ladronzuelo. Se creyó que él era el bárbaro, y es verdad que fue el norteamericano el primer norteamericano muy conocido en el mundo fue el presidente Grant, después cuando fue presidente. Miren qué cosa más grande. Era lógico, el hombre que acabó, que logró que la obra de Lincoln se cumpliera, que se acabara la esclavitud en el sur, que mantuvo la unión y que sacó un país con una potencia tremenda. Si no hubieran sido dos países que no hubieran llegado a ser lo que son hoy. Y cuando digo dos, a lo mejor 3 o 4. Bueno, hay quienes hablan de que Estados Unidos va camino a dividirse, que en cualquier momento California se hace una república independiente. Ojalá ocurriera, porque eso es bueno para nosotros, pero bueno. ¿Por qué nos llega esa crónica? No por el periodismo, nos llega por la literatura, por lo extraordinariamente bien escritas que están, porque cómo Martín logra transmitirnos pensamientos sobre la base de imágenes. Martí juega constantemente con la imagen, con los recursos literarios propios de la imagen. Y apela a nuestros sentimientos. Nos presenta a la gente desde sus sentimientos. Y como además nos da una mirada tan amplia de
la sociedad norteamericana no se le queda nada afuera, pues Martí nos está haciendo comprender lo bueno y lo malo, las buenas personas y las malas personas, y por qué tenemos que protegernos de lo malo y de esas malas personas. Y ahí están sus héroes, los apóstoles. Emerson, el filósofo. Emerson, que fue un abolicionista. Emerson, que criticó la esclavitud en los Estados Unidos y en Cuba, escribió sobre Cuba, escribió poemas dedicados a Cuba contra la esclavitud. Emerson, que lo botaron de Boston, prácticamente, porque creaba muchos problemas, hablando más de la esclavitud, del espíritu mercantil, y se tuvo que ir a un pueblecito fuera de Boston. Que entonces, claro, hoy allá lo presentan como el pueblecito, es como nosotros decimos de Matanza, de Atenas de Cuba, el pueblecito es ahí ahora, lo famoso, porque acá tiene un video de Emerson. Bueno, por caso de que Emerson se fue, como si lo hubieran dicho en La Habana del siglo XIX, vete a vivir, a ver, no quiero ofender a nadie, vete a vivir a Tacotaco, hay alguien en Tacotaco aquí. Imagínense, si Tacotaco hoy nos parece un pequeño pueblo, díganme usted en el siglo XIX. Bueno, a este hombre le pasa lo mismo. Ese es un héroe para Martí. Martí inclusive comparte mucho de los criterios filosóficos, su filosofía de la naturaleza. No me quiero meter en eso, un día si quieren hablamos de eso. Para Martí todo era naturaleza. Nosotros somos naturaleza. No hay una oposición, no tiene por qué haber una oposición hombre-naturaleza. Lo que pasa es que las sociedades de clase, aquí estoy hablando como marxista, lo diríamos como Martí, el ser humano quiere creerse que el resto de la naturaleza es en función de él y para él. Por eso estamos acabando con ellos. Y por eso los ecologistas contemporáneos, cuando leen a Martí, se quedan pasmados y dicen, mucho, pero este hombre pensaba como nosotros. El pensamiento ecologista actual de América Latina está entendiendo a Martí, se está valiendo de Martí para defender el planeta, para defender de paso la humanidad. Porque cuando se viene a desgraciar el planeta, no sé dónde rayos vamos a vivir. Bueno, entonces, habla de Walt Whitman. ¿Por qué? Porque Walt Whitman escribe y habla pensando en la gente del pueblo. Y fíjense, Walt Whitman era un tipo mal visto en la sociedad norteamericana por sus ideas y porque además era homosexual conocido, no estaba escondido. Él estaba salido del escaparate, como se dice ahora, o del closet, qué sé yo, totalmente. Él no tenía ningún problema con eso. Lo único que transformó totalmente la poesía en lengua inglesa. Y Martí, que no hablaba inglés, bueno, sí lo hablaba, pero que no era un hombre de la literatura inglesa, dijo, este tipo está fuera de liga. Pero además tiene unas ideas formidables, fabulosas, de comprensión del ser humano. Este es un apóstol de la sociedad norteamericana. Déjenme decirle que hasta los años 30 del siglo XX, el libro Hojas de Hierba, que fue donde él iba haciendo nuevas ediciones y iba comparando los nuevos poemas, el libro Hojas de Hierba de Whitman no podía circular por el correo, que se consideraba un libro obsceno. No hay una mala palabra, no hay una situación, él jamás describe un acto sexual ni nada por el estilo, no vayan a pensar, o nunca escribe un poema que me acosté con un tipo, no. Es la manera de escribir, la consideraron obscena. Bueno, eso le pasó a un montón de gente. Marcus Garvey, el héroe nacional de Jamaica, el hombre que primero trató de unir a los negros del Caribe y de levantar el espíritu de los negros en los Estados Unidos. Los libros de Garvey estuvieron hasta hace 40 años, tampoco podían circular en los Estados Unidos por el correo, porque eran cosas obscenas, ilegales, las que se estaban hablando ahí. Bueno, esto es importantísimo, los recursos literarios que emplea Martí, la manera de presentar y la diversidad de temas. A Martí no se le escapa nada. Martí vive una época de convulsión social profunda. Es la época en que los historiadores norteamericanos le llaman la edad de oro. ¿Por qué? Porque es el gran crecimiento industrial. Estados Unidos se convierte en potencia que ya no le alcanza su propio territorio para las materias primas y el mercado, y tiene que buscar otros lugares. Martí lo señala más de una vez, ese gran problema económico. Y cómo el capital se está concentrando en los primeros nacientes monopolios. Y fíjense, ustedes saben cuál fue el segundo monopolio que se creó en los Estados Unidos, del azúcar. Las refinerías de azúcar el Trojan Mayer. Y esa gente compraba el azúcar en Cuba. ¿Se dan cuenta por qué quienes estaban detrás de la anexión? Querían Cuba porque era la gran azucarera. Y aparte de expansión territorial y ambición territorial, estaba el interés económico de los azucareros de los Estados Unidos, de
querían tener la materia prima de Cuba directamente sin tener que pagar impuestos de importación, y España cobraba un impuesto tremendo, que era la base de la existencia del Estado español, los impuestos. Bueno, Martí vive una época en que aumenta, a pesar de que son libres, aumenta la represión contra el negro, la violencia contra el negro. Son libres y están peor que cuando eran esclavos. Cuando eran esclavos te podían matar a un esclavo, pero por lo general los cuidaban porque el esclavo costaba dinero. Cada vez que veo las películas de eso y los horrores, es verdad que los hubo, pero no pensemos que todos los esclavistas, ni que los esclavistas mataban tranquilamente así como hacía un esclavo. No, como tampoco el que tiene un caballo mata a un caballo, lo mata cuando se parte una pata y al caballo no le sirve. El caballo costó dinero y el esclavo costaba dinero, y cada vez el esclavo se hacía más caro, porque cuando la esclavitud empieza a ser perseguida y por Inglaterra y por las potencias europeas, y viene la época de las aboliciones y qué sé yo, el esclavo cada vez es más caro. Por tanto, pero ya cuando es un liberto me importa 3 pepinos porque atrás es 3 más. Cuando este empieza a molestar un poquito, o cuando lo acusan de que violó a una blanca, mátalo, quítatelo de arriba. La represión contra el negro fue tremenda, pero también ya la represión contra el movimiento obrero que se está organizando y luchando por sus intereses, y aparecen los primeros sindicatos en los Estados Unidos, y los anarquistas tienen un peso grande en eso. Los anarquistas eran perseguidos en el mundo entero. Los malos de la película entonces no eran los comunistas eran muchos menos, estaban empezando. El anarquismo era el tremendo. Claro, como algunos anarquistas hicieron atentados, los zares rusos estaban permanentemente en la mirilla de los anarquistas, etc. Bueno, pues entonces el anarquista era el enemigo público número 1. Eran los malos de la película de la segunda mitad del siglo XIX. Y las represiones fueron violentas, mataron a obreros a las 2 manos. Y los otros eran los indios. Bueno, los indios los venían matando hacía rato, pero como habían inventado las cosas de las reservas, ahí los metieron. Pero cada vez que les hacían falta tierra, arriba, saca esos tipos de ahí y cógete la tierra. Estoy hablando un poco en términos más directos para que entiendan por qué Martí defiende al indio. Y habla de que es una raza original y que hay poesía en el pensamiento indígena. Miren para eso. Y ya no solo está defendiendo al indio de la América nuestra, de México, de Perú, de Venezuela. No, está defendiendo al indio de los Estados Unidos. Hay una exposición de cosas de la India, de los indios. En Nueva York Martí va, la cubre, habla de ella y levanta el espíritu de los indios y se opone a que les quiten sus tierras, y habla de que hay que abrirles acceso a la educación para que se puedan formar parte de esa vida moderna, que es la sociedad en la que los están obligando a vivir. Y habla de los derechos del negro constantemente, no solo defiende al negro de Cuba. Quizás hasta escribió más sobre el negro de Estados Unidos que sobre el negro de Cuba. Y a quien defiende también a los granjeros, a los campesinos pequeños y medios. ¿Por qué? Porque se los están tragando los monopolios ferrocarrileros, que fue la otra vía por donde crecieron los primeros monopolios, que fijan los precios a los productos agrícolas. O me vendes el trigo a tal precio o no te lo compro y no te lo muevo. Y se te echa a pudrir, se te pudre el trigo ahí y no va a ir a parar a las ciudades donde están los graneros y se procesa el trigo. Mira a ver lo que tú haces, o el maíz, o las vacas, o la carne de res, o la carne de puerco, o la manteca. El ferrocarril aceleró el desarrollo mercantil de un modo notable, y por tanto los ferrocarrileros tenían en sus manos al pequeño y mediano granjero. Esos son los enemigos número 1 del monopolio. Lucha en esa época fuertemente contra el monopolio. La lucha de clases fue intensísima. Lo que pasa es que eso no se quiere reconocer en la historia al uso de los Estados Unidos. Martí la vive y Martí toma partido. ¿Por quién? Por esos obreros y por esos campesinos, que no era el campesino muerto de hambre de la América Latina, pero estaba sufriendo pérdidas notables por culpa del monopolio. Esos son los aliados de Martí. Los otros son los inmigrantes que están sufriendo el rechazo por inmigrantes. Hoy Robert De Niro, ya su apellido se los está diciendo, es descendiente es descendencia italiana, y te lo reconocen como un gran actor. Todavía, de todas maneras, como es italiano, se lo deben sacar a veces, me imagino, cada rato. Eso se ve en las películas todavía. Pero en el 19 era un italiano, y el italiano es sucio, es gritón,
Es verdad. Es escandaloso, se parece a nosotros. En fin, no sé qué sé yo, tiene otras costumbres. No tiene el mismo espíritu que el descendiente de los puritanos ingleses. No, es otra cultura. Y claro, la ciudad de Nueva York tiene tanta cultura que por eso la gente nació en Nueva York hoy te dicen tranquilamente, no te guíes por esta ciudad ni por nosotros somos distintos, vete para otras partes de este país, tú verás cómo es el juego aquí. Pero Martí defiende a esta gente y escribe, digo, ¿qué es eso? Las obreras que salen por las madrugadas a trabajar bajo la nieve, o de los incendios donde no hay protección para los obreros y se queman y se mueren, o del negro quemado, o de los anarquistas de Chicago matados juzgados inocentes y eran inocentes. Martí toma partido en esa sociedad y defiende a los sectores que están sufriendo no solo al capitalismo, sino al naciente imperialismo. Y en eso hay una avanzada notable en la mirada social de Martí. Y por eso, sin duda, digamos, robustece el criterio que tiene desde un principio del peligro de los Estados Unidos para nuestra América. Si tratan así a su gente, ¿cómo rayos nos van a tratar a nosotros? Si tratan así al inmigrante, que es el trabajador, porque el nativo de los Estados Unidos, el descendiente del inglés, no quiere ser obrero, está buscando otro trabajo. Si no se va al oeste a buscar tierra, a levantar una tierra, a levantar una finca allí en el medio de aquel lugar perdido, hasta que llegue el ferrocarril y entonces pueda sacar las cosas y tenga que aceptar los precios del ferrocarril, ¿cómo el país va a prosperar? No se quería que prosperara. Claro, estamos a 200 años, 100 y pico de años de aquello. Pero entonces esto es un grave problema. Hoy lo es hacia el otro sector, el inmigrante latinoamericano, el inmigrante que pueda aparecer de África, porque ya los hijos de aquellos polacos, de aquellos judíos, de aquellos rusos, de aquellos italianos se sienten yanquis y operan como yanquis, piensan como yanquis, desde luego, piensan como norteamericanos, pero entonces no, este es un grave problema y están en comunidades separadas y a veces enfrentadas entre sí. Eso es lo que explica la fuerza de Martí y cómo Martí además es capaz de presentar cómo esta sociedad afronta sus problemas sociales más graves y hasta los problemas naturales, porque hay varias crónicas en las que Martí analiza el desborde de un río, la inundación de Youngstown, o una de sus crónicas que todos los críticos consideran de las mejores, el terremoto de Charleston. Si leemos el terremoto de Charleston, vamos a ver algunas cositas de él, nos damos cuenta de que Martí al mismo tiempo está dando una opinión social muy sutilmente. Fíjense que la crónica esa empieza con una descripción de una ciudad agradable, bonita, tranquila, la vida cotidiana en una ciudad que no tiene mayores problemas. De pronto viene aquello y se desata el gran problema, los negros por un lado, los blancos por el otro, los negros aterrorizados, y Martí dedica líneas y líneas y líneas a hablar de qué están haciendo aquellos negros. Bailando, están cantando, están recordando sus cosas de África y eso les da fuerza para resistir el momento. Cosa más interesante. Y al final, la crónica ¿cómo termina? Con una mujer que da a luz unos gemelos. Bueno, hay gente que me pregunta, yo no lo sé, no tengo respuesta para eso. Hay gente que me pregunta, ¿y Martí sabría del mito africano en Cuba de los Imaguas? Eso que todos los santeros se saben muy bien. Bueno, quién sabe. O a lo mejor alguien se lo dijo, porque quién sabe si en aquella gente eran de la misma, descendientes de la misma etnia de algunos esclavos cubanos. Y entonces tenían el mismo tipo de creencia en que los Imaguas eran un don de los dioses. En fin. O te presenta algo que hay una película deliciosa sobre el tema, cómo se crea un pueblo nuevo en los Estados Unidos. Hay una película sobre el tema muy buena. Y es que sencillamente se disparaba un tiro y salían cientos de personas montadas en caballos y en coches, arrastrando sogas. Y el que avanzara más y pudiera cubrir más tierra, esa era la de él. Claro, tierras que le habían quitado los indios. Así se pobló buena parte del oeste
de los Estados Unidos. Claro, después venía la geofagia, ¿no? Aquel que tenía más ganado y quería más tierra y buscaba la manera de quitarse al otro arriba, te lo mandaba a matar con las películas esas que vemos constantemente de los oestes, y los cowboys, los vaqueros, y vienen los malos y matan al vaquero bueno que está trabajando la tierra, o al agricultor, o al vaquero bueno que no quiere vender su tierra. Llévatelo de encuentro que ese tipo me está esturbando. Martí hace una crónica que parece costumbrista, es costumbrista, narra la manera en que hay esa repartición de tierra, que es un primitivismo absoluto. Y en el fondo lo que está señalando la violencia de aquella sociedad. Porque todo esto implica violencia. O hace unas crónicas, déjenme ver, esta sí la tengo que leer un pedacito. Esta la tengo que leer un pedacito. Que es, hay una crónica que escribe en 1892, febrero del 92, está a punto de fundar el Partido Revolucionario Cubano. La crónica tiene 3 momentos. Son 3 momentos del negro en los Estados Unidos. ¿Cuál es el primero? Es una cosa que le llaman allí the boardwalk, o sea, el baile del caminar, el paseo del pastel, the cakewalk también le dicen. Era que parejas negras se apuntaban para bailar y ver quién se ganaba un pastel. Bueno, ese es el antecedente de los programas de televisión y de los concursos por televisión. Aquí, por cierto, les dio una época hacer en la televisión, pueden hacer algunos que, vaya, me daban espanto, la verdad. Era aquellas parejas compitiendo por las mismas tonterías que lo fue en la televisión extranjera, pero bueno. Y Martí se molesta con aquello y lo presenta como unos negros que están ellos mismos rebajándose ante aquellos blancos que lo que están haciendo es convirtiéndolos en una especie de hazme reír. Martí había escrito desde que llegó a los Estados Unidos un trabajo sobre Coney Island, y ahí presenta el cuadro horrible de un negro que tenía que poner su cara para que le tiraran pelotas. Y el que acertaba, al que le daba en la cara al negro y lo tumbaba, ese ganaba. Y Martí señala aquel horror, aquella humillación del negro. Y Martí considera que estos negros se están humillando. Y después pone un segundo episodio, ¿cuál? El de los negros que están mirando a África. Un grupo de negros de Luisiana que evidentemente vivió en Nueva York. Iban a tomar un barco en Nueva York para regresar a África. Porque no quieren vivir allí. Y Martí lo presenta con simpatía y recoge en su texto frases que dice el hombre para explicar por qué ellos se van. Frases que todas son, ¿cómo se le dice a eso? Se me olvidó la palabra. A ver si le leo alguna. Para que se den cuenta. El cortarle las orejas a un mulo no lo hace caballo. ¿Cómo se llama eso? Ayúdenme. Se me ha olvidado cómo se llama ese tipo de frases. Bueno, eso mismo. Sí, son refranes de origen africano, convertidos en cosas por el negro de Estados Unidos. Y entonces él pone varios de estos refranes que utiliza el jefe de aquellos que se van. El puerco sabe en qué árbol se frota. Él explica con refranes africanos, pero ya pasado por la cultura de otra parte del mundo, porque el cerdo no es originario de África, y el caballo y el mulo tampoco. El cortarle la oreja a un mulo no lo hace caballo. Y dice Martí pregunta, pone una pregunta, ¿y a quién le importa que no tengamos qué comer? Y dice el hombre, el mono dice que si su lomo es pelón, no es cuenta de nadie. Dice que allí vamos a esperar mucho para tener casa. Poco a poco hace el pájaro su nido. El tipo va explicando, el jefe de esta gente, cómo van a vivir mejor en África a partir de los refranes. Interesado Martí, como siempre, en las culturas populares. Cómo la gente de pueblo, hay una sabiduría que se expresa, en este caso a través de los refranes. Pero si miramos la obra de Martí, nos damos cuenta que Martí tenía casi un espíritu de antropólogo, se dedicó a buscar las palabras que se decían, cómo se cambiaba el sentido de las palabras, de qué manera se decían en Venezuela, de qué manera se decían en México, de qué manera se decían en Cuba, de qué manera se decían en España. Martí le interesa en las culturas populares, eso está en el diario.
en su diario de campaña, en su diario de Guatemala, en su paso por las islas de México, alrededor de la península de Yucatán. Martí va buscando las costumbres, cómo se le llama esta comida, cómo se le llama este árbol, está descubriendo la naturaleza del oriente de Cuba cuando desembarca. Habla con aquellos guajiros, toma las ideas de los guajiros, porque él no conocía al guajiro de la región oriental, conocía a los de acá del occidente. Y la parte más terrible, con esta quisiera cerrar para que ustedes me dijeran algo, es cuando narra cómo en un pueblo del sur, en la frontera entre Arkansas y Texas, han quemado vivo a un negro. Y es cinematográfico, es como una cámara de cine. Martí es un antecesor del cine, porque Martí opera con corte y edición como en cine, no sigue la secuencia real, ¿no? Tal y como van pasando, sino que la corte va uniendo las cosas. Ustedes saben que el cine trabaja con corte y edición. A veces te quieren decir, te montan unos personajes en un tren y no te hacen tu recorrido de tren, entonces de pronto te enfocan la rueda de tren, ya tú sabes que el tren se está moviendo. ¿Ya? El cine apela mucho a la imaginación. Bueno, de igual manera la radio y la televisión, y de igual manera la literatura. El arte tiene que trabajar constantemente moviendo las imágenes. Y Martí hace arte aquí, pero un arte terrible. ¿Cómo empieza Martí? ¿Qué pasa allí? Bueno, pues nada más y nada menos que allí, a donde no quiere volver el que se va para África, dice Martí, el pueblo entero y los pueblos del contorno vaciaban los carricoches y carretas a la puerta de un establo. Se empiezan a bajar la gente, los hombres en pelotones, armados de rifles y pistolas, a la carrera. Estoy saltando cosas, ¿no? Las mujeres de sombrero, quitasol y pañoleta. Sombrero, quitasol, bueno, sombrilla, pañoleta, calor, están paseando, van a un paseo. Una hablaba y le aplaudía a su grupo. Fíjense los detalles. Martín no estuvo allí, todo esto lo hizo, lo escribió a partir de lo que leyó en los periódicos en Nueva York. Las mozas paseaban con sus novios, un día de fiesta en el pueblo. Se saludaban por las calles los desconocidos, de pronto por una voz. El narrador ya no es el arma, una voz que dice, allí viene. ¿Quién viene? Y entra la voz otra vez. El narrador, como está allí, pareciera que está allí, es la cámara de cine. Es el negro que sale amarrado de la caballeriza. Y ahora miren lo que le pasa. Uno lo empuja, otro le da en la cara. Él marcha y ese lo golpean. El negro se mantiene. Tiene su dignidad, que es lo único que le queda. Entra otra voz, la del negro. No ofendí a la señora Jewell, me van a matar, pero no la ofendí. Ofendí que lo acusan de haber violado a la mujer. Por cierto, ya después, años después, lo que salió a la luz es que la mujer era su amante. O sea, que todo era el jueguito sexual era de buen grado, pero el marido se enteró y entonces ella dijo que el tipo la estaba violando. Y oigan el final de la historia. Dice él, no ofendí, todo eso con admiraciones, no ofendí a la señora Jewell, me van a matar, pero no la ofendí. Entra una voz que no sabemos de quién es. Te vamos a matar, perro coy, ese es su apellido. A matar como un perro que eres, miren el lenguaje. Antes de que este alcalde nos eche las tropas que le pidió al gobernador. El alcalde del pueblo está horrorizado y está mandado a buscar soldados para que, en fin, no venga la matazón, el crimen, el linchamiento. Palabra que se inventó, viene del inglés. Por un juez Lynch que absolvía a los tipos que mataban a los negros. Y lo llevan, ahora vuelve a entrar Martín a narrar, y lo llevan calle arriba, cercado de rifles, mírenlo, fíjense la imagen, cercado de rifles, están rodeados. Ese hombre, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, no, pero lo llevan así. Y detrás las carretas y los carricoches, y los hombres y las mujeres, y las 5.000 almas. La plaza del pueblo va a parecerles bien. La plaza en que empiezan dos vecinos a reclamar la ley. Y sale una voz. Atrás esos oradores que quieren ley ahora.
Dos personas decentes que dicen, no, ¿cómo? Hay que respetar la ley, ¿cómo vamos a matar al tipo? Y al trote va el negro. Fíjense esa imagen, al trote va el negro, lo hacen correr, amarrado. Y entre otra voz, afuera, al campo limpio, donde vean bien todos. No, en la plaza no, en un lugar que todo el mundo vea cómo lo vamos a matar. Y van corriendo detrás de él, al trote las 5.000 almas. Un grado de deshumanización creciente que va cogiendo esta narración, que es para el alma. Quiso un piadoso subir con la cuerda, así, vamos a ahorcarlo. No. Pidiendo aún que lo ahorcaran y le bajaron a boca de rifle la piedad. Le dijeron, te bajas de ahí porque si no te matamos. El tipo, no, lo vamos a ahorcar. Apretaron a cuello. Ahora fíjense la minuciosidad del relato de cómo lo preparan para quemar. El detalle que te va diciendo, y esto, estás allí, lo estamos viendo. Apretaron a Coy contra el tronco con cinchos de hierro, para que no se zafara. Claro, además que se le quemaba la soga, a lo mejor se podía zafar. Le echaron por la cabeza baldes de petróleo hasta que se le empaparon los vestidos. Y entre otra voz, a un lado la gente, a un lado, para que las señoras me vean bien. Que las mujeres vean aquel espectáculo. Y cuando la señora allí, de pañoleta y sombrero, la violada, fue violada, salió de entre el gentío al brazo de dos parientes suyos, rompió en vivas el fuego. ¡Viva la señora Jewell! Las mujeres ondeaban los pañuelos, los hombres ondeaban los sombreros. Una fiesta colectiva, una salvajada de 500 personas. Miren al final con qué economía de medios, de lenguaje, Martí describe en 3 líneas el final. ¿Verdad? Nos ha dejado esa escena. La señora Jewell! Se acerca al tipo que está embarrado en petróleo. La señora Jewell llegó al árbol, encendió un fósforo, puso 2 veces el fósforo encendido a la levita del negro, quemó y ardió el negro en presencia de 5.000 almas. Ahí se acaba esta parte y se acaba la crónica. Es un final terrible. Yo tengo la foto, hice un trabajo sobre esto, lo publiqué con la foto del tipo quemado. Me mete miedo, vaya, que yo veo una foto de 1892. Es una buena foto como la haríamos hoy, pero se ve aquel cuerpo totalmente carbonizado. Ese hombre se quemó vivo. Ve a una persona quemándose viva. Pero es que es lo mismo que Martí después nos va a narrar, o nos ha narrado antes, no hay tiempo para leerlo, pero leen el final nada más de la crónica sobre la muerte de los anarquistas. Un drama terrible. Le pone Martí, un drama terrible. Y fíjense, está trabajando el cuadro de violencia que vive esta sociedad. La gente se acostumbra, necesita, quiere esa violencia, van a pasear, las mujeres disfrutan. La otra quema a su amante tranquilamente, no está asustada, o por lo menos Martín no la presenta así, no está asustada, no se siente culpable, no evidencia culpabilidad alguna. Según las crónicas de gente que ha estudiado el tema y que han buscado todas las informaciones posibles, he leído mucho sobre este tema, el hombre le habló a ella y le dijo, fulana, pero tú me vas a quemar. Después de todo lo que ha habido entre nosotros, me vas a quemar. Lo quemó tranquilamente. Claro, tendría miedo también de que no la quemaran a ella, ¿no? O que el marido le pegara 4 tiros porque era una caterva de salvajes, todas esas 500 personas que estaban ahí, o que las otras mujeres dijeran, mira, la se acostó con el negro, ya tú sabes, tenía que moverse del pueblo. Y el marido capaz de que la matara y todo el mundo diciendo sí, mátenla. Bueno, ¿qué pasa con los anarquistas? Bueno, Martí describe el momento terrible en que los cuelgan y describe cómo penden esos cuerpos. Morir ahogado es quizás una de las peores muertes del mundo. Quizás solo la supera un cáncer cuando está lleno de metástasis de arriba abajo.
Pero fíjense cómo Martí presenta el momento en que los matan. No, aquí estaba con los de italianos. Vamos a presentar también la muerte de los italianos, que es horrible, pero bueno, vamos a presentar cómo mueren los ellos. Martí vuelve a la cámara de cine, está allí, mentira, Martí no estuvo allí. Todo esto es porque Martí lee los periódicos y los recrea la historia. Los sacan de la celda, salen de sus celdas al pasadizo angosto, entran dos voces. Bien, uno que pregunta. Bien, saludo. Bien. Se dan la mano, sonríen, crecen. Fíjense, con tres verbos todo lo que Martín nos está diciendo. Se dan la mano, sonríen, son los que van a matar, crecen. El médico les había dado estimulantes. A Spice y a Fischer les trajeron vestidos nuevos. Engel no quiere quitarse sus pantuflas de estambre. Ahora Martín nos da los detalles de cómo estos hombres se están preparando para la muerte. Les leen las sentencias a cada uno en su celda, les sujetan las manos por la espalda con esposas plateadas, miren el detalle, les ciñen los brazos al cuerpo con una franja de cuero, les echan por sobre la cabeza, como la túnica de los catecúmenos cristianos, una mortaja blanca, les cubren la cabeza. Dos puntos, y Martín pone esta frase en admiración. Abajo la concurrencia sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Ustedes saben que hoy, cuando se cumple la pena de muerte en los Estados Unidos, al público, son gente que se invita para ir a ver semejante cosa. A mí me pueden invitar, jamás iré a ver eso. No tengo por qué ir a ver eso. Ni siquiera la muerte de un fusilamiento de un asesino, fíjense. Yo soy de los que dicen, me perdonan, yo estoy a favor de la pena de muerte. Eso me trae problemas con mis amigos abogados. Yo era abogado, así que no me pide la cabeza. Yo creo que hay momentos en que hay personas que nos valen matar. Pero bueno, yo no tampoco quiero ir a ver un fusilamiento. No. Y mucho menos una persona matada en una silla eléctrica. Ya me basta con verlo en una película y me horrorizo. Y eso en Estados Unidos, hoy que hay pena de muerte y se hace constantemente, va público a ver, se sientan personas ahí a ver aquello. Y esto es lo que está diciendo Martí, horrorizado, la gente va a ver cómo los cuelgan. Y ahora fíjense cómo él los va dando, me salto todo esto, cómo van ellos van fuertes. Estos son unos líderes, estos son unos tipos tremendos. Estos son unos luchadores sociales con un espíritu de lucha tremendo, con un sentido de clase tremendo. No porque fueran anarquistas, sí, porque a veces damos una imagen de los anarquistas también que les zumba. No, estos tipos eran unos verdaderos luchadores sociales, unos tipos de convicciones, unos tipos honestísimos, unos tipos buenísimos. Son unos héroes. Bueno, por eso les dedicamos el 1 de mayo a ellos. Entonces, como ellos van fuertes. Entonces, entran, los llevan y de pronto aparecen. Matiz hace un salto, ¿no? Y nos los pone ya allí, donde los van a ahorcar sobre la cosa de madera esa que se levanta, la horca. Y fíjense cómo Martí los describe. Plegaria es el rostro de Spice, el de Fischer firmeza, el de Parsons, que era el único nacido en los Estados Unidos, orgullo radioso. Están fuertes. A Engel, que hace reír con un chiste a su corchete. Corchete le llamaban a los que los llevaban hasta ahí, los guardias. Se le ha hundido la cabeza, hace chiste y después se hunde diciendo, me van a matar, me voy a morir. A Spice el primero. ¿Qué pasa? Oiga, a Spice el primero, a Fischer, a Engel, a Parsons, le echan sobre la cabeza, como el apagavela sobre las bujías, las 4 caperuzas. Los ahorcan con una caperuza sobre la cabeza. Fíjense la imagen, como el apagavela sobre las bujías. Y resuena la voz de Spice mientras están cubriendo las cabezas de sus compañeros con un acento que a los que lo oyen les entra en la carne. La voz que vais a sofocar será más poderosa en lo futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Muero con mis convicciones. Fischer dice, mientras atiende el corchete a Engel, este es el momento más feliz de mi vida. Hurra por la anarquía, dice Engel.
que había estado moviendo bajo el sudario al alcaide de las manos amarradas. Y empieza a meter un discurso, el otro. Hombres, era un famoso orador. Hombres y mujeres de mi querida América, empieza a decir Parsons. Y ahora fíjense cómo son ejecutados. Están hablando ellos, despidiéndose. Miren cómo lo dice Martí. Una seña, un ruido, la trampa que cede. Los 4 cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y chocando. Los cuerpos se mueven y empieza el momento de la terrible muerte, ahogados. Parsons ha muerto al caer. Gira deprisa y cesa, se le parte. ¿Cómo muere un ahorcado? Se te parte el cuello, se te inundan los pulmones de sangre y mueres en segundos. En pocos segundos mueres ahogado. Es una muerte terrible, es un dolor espantoso. Parsons ha muerto al caer, gira deprisa y cesa. Fisher se balancea, retiembla, quiere zafar del nudo el cuello entero, estira y encoge las piernas, muere. Pasa eso, la persona pierde el control de su cuerpo, de sus músculos, y estos se empiezan a mover. Está buscando aire, es la persona que busca aire. Engels se mece en su sayón flotante, le sube y baja el pecho como la marejada y se ahoga. Spice, en danza espantable, cuelga girando como un saco de muecas, un saco de muecas. Se encorva, se alza de lado, se da en la frente con las rodillas, sube una pierna, extiende las dos, agonizando, sacude los brazos, tamborinea. Este es el que más resiste. Y al fin expira, rota la nuca hacia adelante, saludando con la cabeza a los espectadores. Díganme ustedes si esto no es impresionante. Díganme ustedes si esto no lo estamos viendo. Lo estamos viendo, la palabra, la voz de Martí me está dando la imagen, me está dando el suceso. Porque me está describiendo cómo han muerto ahogados estos hombres. Y entonces, ¿cómo cierra la crónica? Después de decir cómo los enterraron y cómo vino el momento de duelo de los obreros de Chicago y qué sé yo, fíjense cómo cierra. Y decía el Arbeiter Zeitung, el periódico en alemán de los obreros de Chicago, muchos eran alemanes, los otros 3 eran alemanes, Parsons era el único norteamericano. El Arbeiter Zeitung quiere decir el diario de los obreros, el diario del trabajo, de los trabajadores. Y decía el Arbeiter Zeitung de la noche que al entrar en la ciudad, después que los enterraron, recibe el gentío audio de los obreros. Y aquí vienen las frases del periódico que copia Martí. Fíjense qué interesante final. Hemos perdido una batalla, amigos infelices, pero veremos al fin el mundo ordenado conforme a la justicia. Seamos sagaces como las serpientes e inofensivos como los palomas. No ha dicho una palabra Martí en defensa diciendo los anarquistas no son los asesinos que se nos presentan, no son los bandidos que se nos presentan. Toma una frase de ellos, del periódico de ellos, y con ellos cierra, con lo cual está dando un mentiz absoluto. Y ya se sabía, ya habían las pruebas y se sabía, las ocultaba, de que estos hombres no pusieron ninguna bomba de las que mataron a unos policías y que fue un acto preparado por la propia policía para poderle meter la represión. Ahí está el secreto del valor literario de Martí y de por qué te conmueve. Porque es que es casi imposible que uno no esté al lado de Coy. Y pero bueno, ¿cómo esta barbaridad? O con el que recibía los pelotazos en la cara. Ay, yo recuerdo que yo vi algo parecido de niño. Porque claro, yo soy muy joven todavía, pero tengo unos cuantos añitos. Y una tía mía me llevó al Coney Island. Cuando el Coney Island empezaba y toda La Habana quería ver el Coney Island. O sea, se llamaba la isla de los cocos, ¿no? Y ahí ponían a una mujer, claro, yo era un muchacho de 6, 7, 8 años, me encontré a la mujer sentada ahí en trusa, preciosa. Lo que me interesó fue la muchacha. Pero después me quedé espantado. Y mi tía me sacó de ahí a toda velocidad. Porque eran gente que compraba la pelota, claro, no se lo tiraban a la muchacha, pero se lo tiraban una cosa que si te daban, la muchacha se caía en el agua. ¡Fla!
ese era el trabajito de ella. Se viene a ganar la vida, se está ahí en Trusa, donde los tipos, imagínense, ya entraban en esa parte, ya la gente no iba a montar un aparato, nada de eso, ni a mover la montaña rusa, pegar grito, ¡ah! Por el miedo, no. Ahí había ya sevicia. Pero los tipos a decirle cosas a la muchacha. Imagínate, estaba en Trusa. Era una muchacha que lo hacía muy bien, una muchacha joven que lo hacía muy bien. Después de mucho tiempo después, yo le decía a mis amigos en el periodismo, ¿por qué no buscan a la persona que trabajaba en eso y le hacen una entrevista? De cómo esa mujer tuvo que buscarse ese trabajo, que le zumba el mango tener ese trabajo, de pararte ahí y de sentarte en una cosa para que te tumben y te estén mojando. Bueno, este era peor porque te empujaban las cosas por la cara. Pero las barbaridades que gritaban, mi tía quedó espantada y me sacó de ahí, no. Y mi tía no era luchadora social, no era líder obrero, no estaba en ninguna federación de mujeres, ni pensaba en el comunismo, ni en el socialismo, ni nada de eso. Esta fue una mujer que su sensibilidad, claro, quizás ella se vio representada ahí y dijo, mucho, y si yo tuviera que hacer esto para vivir. Bueno, eso es lo que pasa cuando Martí vio aquello en Colonia, porque cosa es esto, un espectáculo que sea tirarle pelota a un tipo. Esto deforma a una sociedad, esto deforma a la gente haya placer en esto, como hay un placer en ver quemar, ver no, participar, porque aunque tú no prendieras el fuego, estabas dando el visto bueno a aquello, estabas disfrutando. Ustedes se imaginan el olor de ese cuerpo, ese olor de ese cuerpo quemado, esa cosa horrible, el dolor. Esa persona que ha pegado unos gritos espantosos, el dolor de quemarse ese cuerpo debe ser algo horrible, tiene que ser una cosa espantosa. 500 personas disfrutando aquel espectáculo, o los otros sentados allí como en un teatro mirando cómo buscaban a los 4 dirigentes obreros. ¿Qué tiene usted que ir a hacer allí? Usted tiene que sentarse. Y me dice que se vendían las entradas, en esa época se vendían las entradas, y había gente que pagaba para ir a ver aquello. ¿Se dan cuenta? Esta violencia de esa sociedad es la que Martí comprende que se está metiendo dentro de los propios sectores populares de Estados Unidos. ¿Quiénes eran esos 500 habitantes de ese pueblo perdido en Arkansas? Un pueblo perdido en Arkansas. Vamos a pensarlo en términos cubanos, eran 400 guajiros, 500 guajiros de un lugar perdido en ese enorme país, que posiblemente trabajaban la tierra o tenían unas cuantas vaquitas. A lo mejor eran unos vaqueros que tenían sus vaquitas y sus qué sé yo. Pero se los come el racismo. Tienen metido dentro de sí que lo peor que puede ocurrir en el mundo es que un negro se acueste con una blanca. Y eso es lo que aterra a Martí. Cómo esa violencia y ese tomarse la justicia por su mano y ese grado de violencia está entrando en toda aquella sociedad y la está pudriendo de alguna manera por dentro y está evitando que los sectores que quieren luchar por un país diferente y defender los derechos de esos que están más apartados no puedan encontrar una salida, la salida de abrir un camino. Por eso para Martí esos son sus aliados, por eso está queriendo ser después ya, cuando ya no pueda hacer las escenas, está dedicado a la guerra de Cuba, a preparar la guerra de Cuba. Le escribe varias veces a sus amigos que está buscando sus aliados. Lo que pasa es que no encontró el dinero para poder hacer el periódico en inglés, y el que encontró, o lo que no le pagaba al puertorriqueño, al que era el dueño de la imprenta, pues ese mismo, al puertorriqueño que era el dueño de la imprenta, que era uno de los del Partido Revolucionario Cubano, para tirar patria. Posiblemente el hombre no cobraba por patria. Y por eso además tenían los anuncios, para cubrir un poco los gastos de papel, de tinta, pagarle a los trabajadores que imprimían el periódico, etc. Bueno, esas son las escenas, ahí está el gran valor. Y por eso yo les digo que aquí está la madurez como hombre, como pensador, como líder político, todo eso está en estas crónicas. Ahí vamos viendo ese proceso de Martí, de que cada vez más su crítica se hace más profunda, más acerba. Y es lo que lo lleva a escribir en Patria el trabajo al que aludía en sus palabras Josué. ¿Cómo lo va a escribir? Ya cuando la guerra empieza en Cuba, ya cuando no tiene que estar cuidando mucho su lenguaje, a no ser de no buscarse el problema con las autoridades norteamericanas por la existencia del Partido Revolucionario Cubano.
porque se están violando las leyes de Estados Unidos. Martí puede decir y escribir ese trabajo, la verdad sobre los Estados Unidos, en la que le está diciendo a los cubanos, este no puede ser nuestro país, este no puede ser nuestro modelo, esta no puede ser nuestra república, esta no puede ser la de con todos y para el bien de todos. Ahí está, yo diría, la gran enseñanza y el gran proceso de aprendizaje de Martí. Y estas crónicas dan para montones de estudios. Aquí está la filosofía de Martí, aquí está su idea sobre los Estados Unidos, aquí está su idea sobre las distintas clases y sectores sociales y los conflictos, aquí está idea sobre los norteamericanos buenos, sobre las buenas personas. Este es el drama de uno de los grandes luchadores abolicionistas de los Estados Unidos, un negro, Frederick Douglass. Era esclavo del norte, no era esclavo del sur. Porque la esclavitud era más norte hasta que Lincoln firmó, que siempre que creemos que no, que estaba abolida la esclavitud. No, en el norte había esclavos. Lo que pasa es que había muchos menos y muchas luchas de los abolicionistas que lograron la liberación y que mucha gente aceptara que no hubiera esclavos, pero la esclavitud se mantuvo hasta que vino la proclama contra la esclavitud hasta en el norte. Y ese negro, brillante orador, brillante luchador abolicionista, una especie de antecesor de Martin Luther King. Sin embargo, se prestó después porque lo alabaron, le dieron cargos, fue asesor de Lincoln, después tuvo posiciones en el Departamento de Estado, se apareció como embajador en Haití para convencer a los negros de Haití que se incorporaran a los Estados Unidos. Porque el Partido Republicano, que era de Lincoln, le había dado la libertad a los esclavos. Posiblemente se lo creía, y Martí no le perdonó aquello. Le tiene una frasecita que dice que se alquiló. Douglass se alquiló. Martí habla bien de él y al final dice, Douglass se alquiló. Le fue a vender a los otros una democracia para ellos que no existía. En la misma época que están quemando a los negros vivos. Cosa que criticaba a Douglass, no es que Douglass estuviera a favor. Douglass habló mal de esa quemazón de este hombre en Arkansas y de otras.